De la mañana retomamos ampliación de noticias y vamos a conversar ahora con nuestro siguiente invitado, que es el señor Arturo Huaytaya Quispe, sociólogo y especialista en seguridad ciudadana. Ella ha trabajado en el área de seguridad ciudadana del IDL y hasta hace poco, estuvo como coordinador del Observatorio Nacional de Política Criminal en el Ministerio de Justicia. A ver, el tema que viene a traer nuestra conversación o que motiva nuestra conversación con el señor Huaytaya tiene que ver con los datos, con las cifras de homicidios en nuestro país. Y entiendo, señor Huaytaya, muy buenos días, gracias por acompañarnos esta mañana, que usted sostiene que incluso habría un subregistro a pesar de las cifras que generan enorme preocupación y que vamos actualizando día a día en base a data de SINADEF. Buenos días, Mávila. Buenos días, Fernando. Buenos Efectivamente. días. Buenos días. Lo que sostengo es que la crisis de inseguridad que tiene hoy día el país no solo está en las calles y en las viviendas, sino también en los datos. Y estos datos en realidad lo que están mostrando es un gran subregistro del número de personas que es víctima de homicidios. El SINADEF, que es el sistema que ahora está, digamos, como referencia, Exacto, señala que para el año 2024 hay 2.040 homicidios. Sin embargo, la cifra de la policía está alcanzando para el año solo 23 casi 5.000 datos. Y es que en realidad 5.000 homicidios. 5.000 homicidios los de la policía, mientras que los se cortó la comunicación interinstitucional de la criminalidad. ¿Aló? Sí, lo escuchamos. Ya. Señala casi 3.000 homicidios para el año 21. Lo que estamos viendo en realidad son varios datos en función al tipo de información que tienen las instituciones. Y el SINADEF lo que cuenta en realidad son los certificados de defunción. Pero estos certificados, hay 3 informes de la OMS que sostienen esto, tienen un nivel de baja calidad de sus datos. Y de hecho casi el 50% de los fallecidos no son registrados. De hecho, cuando uno mira el SINADEF y mira las muertes violentas del año 2024, señala que son 7.086 muertes violentas, que incluyen homicidios, accidentes de tránsito, suicidios, ¿sí? Y accidentes laborales. Bueno, es interesante porque cuando uno que son escucha... 2.000... Sí, no, quería comentarle. Hay 2.000 muertos más, claro, fallecidos, que son ignorados. Es decir, no sabemos la procedencia de ese número. Sí. Entonces, lo que estamos viendo es que además de una crisis de delincuencia, hay un gran problema de los registros administrativos en el país. Claro. Y el asunto de fondo es quién integra estos datos. Es correcto. ¿Y cómo se cruza y cómo podría mejorar, digamos, esa estadística en su rigor, me refiero, ¿no? Porque, en efecto, cuando uno analiza información sobre desapariciones, por ejemplo, uno puede tener una idea y darse cuenta de que, como usted dice, hay muchas de las víctimas por homicidio que simplemente desaparecen, no se reportan, no se sabe, y eso, por el contrario, incrementarían cifras que desde ya el Ministerio del Interior no ha tomado o ha puesto en tela de juicio, incluso las cifras del SINADEF. Y usted lo que nos dice es que las cifras del SINADEF se quedan cortas. Exacto, las cifras del SINADEF como tal son conservadoras en el número y limitadas en la metodología para contar homicidios. No me refiero al de fallecidos, que es un espectro mucho más grande todavía, y se requiere contar bien y contar rápido. De lo contrario, lo que tenemos son efectismo punitivo y una serie de, actividades mediáticas de ciertos sectores que poco o nada resuelven el problema de fondo, que es la seguridad de las personas de nuestro país. Señor Huaytaya, usted en un escrito reciente dice que hay 5 razones por las que estamos en la nebulosa sobre los datos de los muertos violentos en el Perú. Estamos camino a repetir lo mismo que sucedió con el COVID, que hubo una polémica sobre datos porque habían gentes interesadas en reducir la cifra
no contabilizando algunos muertos. En este caso, usted lo dice claramente, dice, no es solo un problema técnico, sino político. La falta de voluntad política en los datos no es un hecho accidental, dice usted, sino que beneficia a algunos funcionarios que deberían estar comprometidos con la reducción de homicidios. Explíquenos, por favor, qué es lo que ha querido decir claramente con esta afirmación. Sí, en realidad lo que yo sostengo es que hay 5 grandes razones para no tener una cifra de calidad fiable que se acerquen a lo que está produciéndose en las calles, ¿no? Y una de ellas tiene que ver con la ausencia de la voluntad política para movilizar y mejorar el Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad, que es el comité que articula las distintas instituciones de la policía, el Ministerio del Interior, integra un dato al país. Estos datos están retrasados por ya más de 4 años, ¿sí? Y ahí viene el segundo problema con no tener información, es que el personal y los recursos son completamente exiguos en todas las instituciones. Las unidades de gestión de información que deberían estar viendo esto tienen 2, 3 actividades en paralelo, además de ser personales bastante acotados. Por otro lado, hay una restricción de acceso a la información, es decir, no interoperan entre estas instituciones, y yo le llamo el guardián de los datos, que se restringen estas informaciones como si fuesen de ellos y no las comparten entre estos actores que al final son funcionarios también, ¿no? Un cuarto punto tiene que ver con el modelo de trabajo. El modelo de trabajo del Comité Estadístico estaba más pensado en datos anuales, pero lo que se necesita para el país son datos diarios, a nivel distrital. Sí. Un quinto asunto tiene que ver con no solo el número, la tasa, la tendencia, sino más bien la cualidad. Es decir, cuántos homicidios están por crimen organizado vinculado a sicariato, a tráfico de terrenos, a minería ilegal. Homicidios con armas de fuego, homicidios que no son crimen o de otros delitos, sino más bien son, conflictos interpersonales o los que están vinculados a la violencia de género, ¿no? Entonces, este segundo nivel todavía está pendiente y es esa la situación ahora. Sí, ahora, usted dice también que el año 17 se llevó a cabo un censo de comisarías, todas las comisarías de esos países que aportaban datos sobre los homicidios que habían sido cometidos en sus circunscripciones, pero que esta buena práctica se descontinuó el año 18. ¿Por qué se descontinuó? Y esa metodología, censos de las comisarías... Bueno, ahí hay razones... Sí, adelante. Sí, en realidad era necesario, es necesaria tener censos, información de calidad, porque de lo contrario los tipos de respuesta que se tienen para el país son precarios, ineficientes y sobre todo afectan la seguridad de todas las personas, ¿no? Se dejó de hacer este censo y tampoco se fortaleció los registros administrativos de las distintas instituciones, ¿no? Entonces esto ha generado, como también lo señala Fernando, un problema adicional para no tener un dato de calidad sobre los homicidios. Pero no se trata de un dato por capricho al dato, se trata de un dato para que sea útil para generar respuestas, ¿no? Y creo que es el desafío. Entonces, por un lado tenemos datos como los del SINADEF, que lo he señalado, presentan un grave problema de calidad y además son conservadores, y por otro lado el registro integrado de los homicidios tiene un retraso. Este asunto, estoy convencido, es fundamental para dar una respuesta a la delincuencia en el país. En paralelo a los tipos de respuesta de intervenciones, se necesita también mejorar la calidad del dato y mejorarla rápido y que sea buena, ¿no? Uh-huh. Claro, que sea una base. ¿Ha podido llegar de pronto a una proyección de cuánto es ese subregistro? Acá hay un asunto, porque en realidad todos los datos, sí, que permiten señalar que está por encima, los tenemos sobre la mesa. Lo que falta es integrarlos y que se tenga el equipo que articule, que se tenga dedicación exclusiva para hacer esto, ¿no? No tenemos esa información. Entonces, claro, pero debemos estar pues entre 4.000, 5.000, tal vez llegando a 6.000, ¿no? Uh-huh. A un dato exacto no se tiene, pero estamos por encima de lo que señala SINADEF. Pero es el doble entonces de las cifras que se están dando ahora oficialmente.
Sí, o sea, de hecho, incluso SINADEF hay más de 2.000 muertos que son ignorados, en la categoría ignorado. Eso es preocupante incluso para mejorar SINADEF con el registro de fallecidos que tiene el país. Ese es otro problema, por ejemplo, adicional. Sí, señor Huaytaya, usted es un especialista en seguridad ciudadana, está en Madrid en este momento. Yo quisiera saber por dónde comenzaría usted a diseñar una estrategia que convenza a los ciudadanos que hay un profesional a cargo que sabe de esto y que vamos a superar este mal momento. ¿Por dónde comenzaría usted? Yo empezaría en realidad por la estructura, las instituciones y las cabezas de las personas que están en este momento, ¿no? Yo creo que no solo es un tema de ineficiencia, sino se podría hablar en algunos casos hasta de complicidad, en función a una serie de leyes, de acciones que de una serie de efectivos policiales, que es una dimensión sumamente importante. Ahora, en la dimensión técnica y sobre todo en el asunto sobre el dato, creo que un punto fundamental es fortalecer el CEIC, o como se llame, ¿no? Un espacio que integre a los distintos actores que ven y tienen información sobre los homicidios y que se dediquen a trabajar de manera exclusiva este asunto. No podemos tener un país que se desangra y personas que no estén dedicadas a este asunto, y que no sepamos cuántos y otro son, sí. Y que no sepamos, ni siquiera sepamos cuántos homicidios son. Sí, vamos a ciegas. Muchísimas gracias, señor Huaytaya, por estar con nosotros esta mañana. Arturo Huaytaya, sociólogo y especialista en seguridad ciudadana, estuvo con nosotros desde España a través de este enlace telefónico. Vamos.